Buenos días. Hoy nos llamó mucho la atención en la conferencia de prensa del licenciado López Obrador dos temas. Uno es el tema de la economía moral y otro es el tema de la comunicación. En el caso del tema de la economía moral, él empezó poniendo un video donde un magnate norteamericano empieza diciendo que él pues ya ve las horcas y la sublevación de los pueblos ante tanta desigualdad que se ha generado en el momento actual. Entendemos, aunque no lo dice así, que esa gran desigualdad que se ha generado es en el periodo neoliberal. Entonces un poco como que se espanta, porque si no hay una reformulación, una reestructuración para que el 1% de la población mundial no esté almacenando, abarcando o sustrayendo más del 50% de los recursos económicos del planeta, y el grueso de la población esté viviendo en condiciones cada vez más desastrosas, entonces pues se tiene que modificar la forma de distribución. Es decir, debe haber una distribución más equitativa de la riqueza. De ahí entonces el licenciado López Obrador tocó en una parte del tema de su libro sobre economía moral, y él plantea que igual debe haber ganancias moderadas de los empresarios y debe haber, digamos, un reparto más equitativo y más justo de la riqueza que se genera. Me vino a la mente, cuando el licenciado estaba comentando estas cosas, el libro de Utopía que escribió Tomás Moro hace tiempo, y más todavía la acción de un empresario inglés, Roberto Owen, que él, digamos, por sí mismo, ya sea por conciencia propia o ya sea por intereses propios o por una combinación de ambos, pues empezó, por ejemplo, a reducir la jornada laboral de sus trabajadores a 8 horas. A los que aprendían a leer y escribir los clasificaba, por ejemplo, con color rojo, por decir un color, les aumentaba el sueldo. A los que además de eso dejaban de beber, digamos color azul, también tenían un incremento salarial. Y además empezó a construir cercano a su empresa, pues vivienda y estancias infantiles para los hijos de los trabajadores. Esto evidentemente multiplicó la productividad de los obreros. Entonces él decía que un modelo importante para que se pudiera transitar de manera más humana es que los grandes empresarios siguieran ese ejemplo, es decir, redujeran la jornada laboral, estimularan a sus trabajadores a aprender a leer, a escribir, a dejar de beber, etcétera, etcétera, y eso podría ser la vía para lograr una gran transformación. Algunos lo clasifican como un socialista utópico. Bueno, ahora, cuando se habla también de que debe haber ganancias moderadas, de que debe haber responsabilidad social, esos son buenos conceptos, pero la historia misma demostró que el grueso de los empresarios, pues acostumbrados a una mentalidad retrógrada, conservadora, pues incluso en el caso de Roberto Owen lo corrieron en Inglaterra, se fue a Estados Unidos a hacer un experimento similar, pues también, o sea, fracasó, porque aquí en el fondo también hay una lucha permanente de intereses de clases sociales. Entonces, no obstante, digamos, para las peculiaridades propias en el país propio en que vivimos, que es México, y también en la nueva circunstancia que se está generando a nivel mundial, es mucho mejor tener digamos, empresarios que apliquen un código de ética, como también informó el licenciado López Obrador, se está elaborando por parte de un grupo de empresarios nacionales. Digamos, es mejor eso, donde se reduzcan, digamos, el trato inhumano, se mejoren las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Es mucho mejor eso que el periodo neoliberal de saqueo de las riquezas del país y a la vez disminución de las conquistas laborales de los trabajadores y disminución paulatina, progresivamente, de las condiciones materiales de vida de millones de seres humanos. Es mejor que la política neoliberal esta. Sin embargo,
pues por las cuestiones de orden histórico, sabemos también que una vez que se echa a andar la maquinaria de varios empresarios para la producción de riqueza desmedida, es difícil pararla. Entonces, pero repito, es una lucha y México ahorita está transitando de un periodo de una economía neoliberal, oligárquica y profundamente corrupta, pues a una economía nueva que tiene, entre otros, estos principios que señaló en la mañana el licenciado López Obrador, presidente de la República. Sin embargo, precisamente el día de hoy, que es 7 de noviembre, se conmemora el 109 aniversario de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique, que abrió una etapa nueva para toda la humanidad y mostró al mundo entero que es posible no solamente cambiar de régimen, sino también cambiar de sistema, construir un sistema donde se acabe con la explotación del hombre por el hombre, es decir, no solamente un sistema de ganancias moderadas o de explotación moderada de la mano de obra, sino un sistema donde se acabe la explotación del hombre por el hombre, que es un paso ya más avanzado. Entonces, si pudiéramos poner en una escala, digamos, geométricamente hablando, diríamos que partimos del periodo neoliberal, donde el saqueo de nuestros recursos naturales fue tremendo, más que en el periodo de la colonia española de los 300 años. Esto fue en 10 años, saquearon más oro y plata que lo que saquearon los españoles en 300 años. La entrega de los recursos naturales a empresas transnacionales y por otro lado la disminución progresiva de el bienestar material de los trabajadores y del pueblo en general. Ese periodo neoliberal es periodo negro en la historia de México y de la humanidad. De ahí transitamos ahorita en México a un periodo de una economía que todavía no se define bien, pero se le llama el periodo post-neoliberal. Es decir, donde el Estado ya interviene más en el proceso económico, donde la distribución de la riqueza se hace de manera más equitativa, donde se le pone coto, digamos, a la riqueza desmedida y a la corrupción también desmedida de los distintos órganos de gobierno. Se empieza a hacer también una separación entre los que mantenían el control del gobierno, digamos la mafia o la oligarquía, y se va llevando a cabo la acción del gobierno beneficiando a sectores cada vez más amplios de la población. Pero luego de ese tránsito que se está viviendo a un periodo no neoliberal, o sea, a un periodo antineoliberal, antioligárquico y además anticorrupción, pues en la historia de la humanidad no se detiene, sigue avanzando. Vendrá después, con la organización del pueblo y la decisión soberana de nuestro pueblo, también un cambio de sistema. Hoy por hoy es el cambio de régimen que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que es una alternativa nueva para toda la humanidad, que va ligado, desde luego, como él lo mencionó en la mañana, pues a una nueva corriente del pensamiento. Entonces ese es un tema importante que el 1 de diciembre pues va a ayudar ya el conocer de manera completa el libro que él va a publicar. Por otro lado, también es muy relevante el tema de la comunicación. El licenciado López Obrador de años atrás ha afirmado que cada persona es en sí también un medio de comunicación, que los seres humanos y más ahorita los mexicanos no podemos estar callados, es decir, debemos en el camión, en las tortillas, en el trabajo, en la escuela, estar dialogando, hablando, comunicando el nuevo pensamiento que se está forjando en esta cuarta gran transformación, que va lleno de valores morales y espirituales, que a lo mejor se resumieron muy bien el 16 de septiembre en el grito, cuando el licenciado López Obrador grita "Viva la fraternidad universal". Es otro paradigma, son nuevos valores o valores que ya teníamos, pero que en el periodo neoliberal pues quedaron prácticamente sepultados y que hoy están renaciendo con una fuerza cada vez más grande. Pero eso hay que estarlo comunicando. Realmente el licenciado López Obrador hace un esfuerzo extraordinario todos los días, él es un gran comunicador social, pero nosotros debemos que multiplicar esa acción. Entonces, él mencionó también, como lo ha dicho siempre, la labor de las benditas redes sociales. Él dice que ahora que se dio el caso de Sinaloa, pues en las redes del gobierno
aumentó en un 20% el número de interacciones, y que en un principio yo quiero comentar, por ejemplo, en la mañana que vemos las conferencias matutinas, ahí diario va pasando una estadística de las personas que están a favor del licenciado López Obrador y las que están en contra. Si uno ve, hay una regularidad. Normalmente el 98.5% de los que ven esta transmisión en YouTube y en Facebook, 98.5 a favor del licenciado López Obrador, 1.5 en contra. Pero en el primer día y segundo día que pasó lo de Sinaloa, la preferencia por el licenciado López Obrador bajó 4.5 puntos porcentuales en esta encuesta diaria matutina que se hace. Pero eso fue los primeros días, porque la derecha sí dio una ofensiva fuerte a través de los medios de comunicación, pero una vez que el licenciado López Obrador, el presidente, empezó a explicar, empezaron a aparecer en las matutinas toda la línea de tiempo, cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero sobre todo el hecho de que lo fundamental está en preservar la vida de seres humanos, sean militares, sean civiles o sean incluso los delincuentes, ya ahora se revirtió. O sea, pero temporalmente, por unos 2-3 días máximo, sí hubo una merma en la opinión favorable al licenciado. Ahorita ya retomó su camino, porque ahora sí que con la información es como la luz alumbra. La derecha lo que ha hecho es como la penumbra o la oscuridad informativa o la tergiversación informativa. Entonces, lo que dice el licenciado López Obrador es que en estos días aumentó la interacción en sus redes en un 20%, lo cual es altamente significativo. Entonces, nuevamente, o sea, aquí la capacidad del licenciado López Obrador es extraordinaria, porque ante lo que se planteó como un error táctico en política, corregir errores, la velocidad con que se corrigen los errores, para que la gente que pueda perder momentáneamente la confianza la pueda recuperar, y no solamente recuperar, sino fortalecer y afianzar, pues es un trabajo extraordinario, increíble que está haciendo el licenciado López Obrador, pero se basa pues en las concepciones que él tiene de comunicación. Entonces aquí yo lo que quiero pedirles a todos los que nos escuchan y que además están de acuerdo con la Cuarta Transformación es que multipliquemos la acción de comunicación, no nada más en lo verbal, está bien a través de las redes, en YouTube, en Facebook, etcétera. Por cierto, están apareciendo en la pantalla la forma en que nos podemos comunicar a través de estos medios electrónicos, sino también el volante, el periódico mural, todas las vías, una cartulina pegada en la ventana de la casa, en la puerta, una cartulina pegada en el expendio de tortillas, etcétera, etcétera. Por todas las vías, todos los mexicanos de buen corazón, honestos, que confiamos plenamente en la conducción que está llevando a cabo el presidente de la República de nuestro país, tenemos que desplegar una amplia campaña de difusión, de apoyo, de solidaridad con las medidas que está tomando el gobierno que encabeza el licenciado López Obrador, que además son acertadas y cada vez se reconocen más a nivel internacional, como hoy mismo alguno de los reporteros, de los periodistas, le hacía ese comentario, o sea, que algunas medidas que está tomando el gobierno federal, encabezado por el licenciado López Obrador, puedan hacerse extensivas a otros lugares del planeta. Y tal vez una de las primeras fue el mecanismo que se estableció en relación a la migración con El Salvador y ya posteriormente con Guatemala y Honduras. Y otra más pues es las palabras del presidente de Argentina, que él va a aplicar también en su país algunos de los programas que está aplicando aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esta acción del gobierno que encabeza el licenciado López Obrador está traspasando nuestras fronteras. Hay un reconocimiento internacional cada vez mayor, pero nosotros tenemos que ayudar a difundir esto, a hablar con la familia, con los vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudios, etc. Entonces, finalmente, reconocer que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un gran estadista. Y él, yo creo, está llevando a la práctica una frase que surgió en el periodo de la Revolución Francesa, de un gran revolucionario francés que se llamó Danton. Él decía que en momentos como el periodo de la Revolución Francesa, en momentos de
cambio y transformación social, debemos tener audacia, audacia y más audacia. Y yo creo que al licenciado López Obrador eso le sobra, eso nos da confianza, y adelante todos construyendo la cuarta transformación. Si te gustan los comentarios, comunícate con nosotros a través de las redes que están